Vale, está corto. Ok, vamos a comenzar. Ujú. Hermana Mari, Luz Mari, ¿puede orar, por favor, para comenzar? No la oigo. Se me hace que tiene el micrófono apagado. Sí, está en mute. Ahí ¿Me está. escuchan? Oremos, sí, oremos entonces. Ahora, Ok. Padre Celestial, el día de hoy nos reunimos en el nombre de tu Hijo para que seas tú guiándonos, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento, Señor, para estudiar tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo, Señor, te damos gracias por todas las que estamos acá reunidas, Señor, y que cada una de nosotras, Señor, recibamos tus bendiciones, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. 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 Muy bien. ¿Cómo les... no, vamos a hacer aquí esto antes. Vámonos a la página 33. Página 33 de su librito. Ah, Este dice sesión 3, la página 33. Habla de una forma efectiva para repasar juntos los versículos de memoria. Se supone que llevamos 2, ¿verdad? Ujú. Podría serle útil citar primero los versículos de memoria que se sabe mejor. Eso ayuda a desarrollar confianza. Entonces, está dando consejos para que podamos seguir adelante con la memorización. Mantenga una actitud de servicio, ánimo y elogio. Haga todo lo posible para animar el éxito unos de otros. Más vale 2 que uno solo, dice, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de el que cae solo, hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. O sea, la ayuda este se refiere en este contexto al hecho de que nos apoyemos unas a otras, ¿verdad? Más en esta cosa del aprendizaje de los versículos. Vaya, llegó nuestra hermana Nancy. Hola, hermana Nancy. El 3 dice, estamos en la página 33. Su meta mínima es saber cada palabra del versículo perfectamente, porque frecuentemente su habilidad de citar un versículo perfectamente les dará a otros confianza en usted para que usted pueda ayudarlos. Es más fácil retener mentalmente un versículo que se ha aprendido perfectamente. Eso es más fácil recordar. C, si se sabe el contenido vagamente y no sabe la ubicación del versículo, lo que usted diga tendrá menos autoridad. Es lo que decimos muchas veces a la gente. En la Biblia dice tal cosa, pero no le puedo decir en qué libro, ni en qué verso, ni capítulo, ni nada, ¿verdad? Pero cuando usted le dice, en la Biblia, en el libro de Josué 1:9 dice que te mandes y que te esfuerces, que seas valiente. Entonces ya la gente dice, que si esta señora sabe de Biblia, aunque solo ese versículo te sepa, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la cosa. Ok. Cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla bien. Y Amén. hermanas, esta cosita funciona para todo. Funciona para todo. Si usted es una buena maestra de escuela dominical, esfuércese por aprender bien su lección y darla. Amén. Si usted es una Amén. buena directora de alabanza, una cantante, esfuércese por hacer bien su canto. Y no Amén. solo el canto, sino la actitud. Porque miren, mis hermanas queridas, hay mujeres, hay personas que cantan tan lindo, pero cuando están cantando, la actitud con lo que lo están haciendo no refleja que ni siquiera están viviendo lo que están cantando. Amén. Que cantan por cantar, ¿verdad? Porque saben que son buenas cantantes. Ujú. Pero si a la par de esa alabanza, esta persona me está transmitiendo a mí que está viviendo lo que está cantando, eso arrasa. Así que, Aunque no haya buena voz y todo, pero aunque fíjense que es cierto, hay gente que a mí no me gusta que digan eso, no me he preparado bien para este canto, pero como es para el Señor, no, entonces no diga eso, no diga eso, porque si usted quiere alabar al Señor, lo va a tratar de hacer bien, y mejor entonces
bájese, bájese, bájese. Así le decía un pastor a los estudiantes, ¿verdad? Que estaban aprendiendo a predicar. Y entonces decía, pues estoy aquí porque me invitaron a predicar, pero no me he preparado lo suficiente, pero la ayuda del Señor me va a ayudar para hacer. Bájese, 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 bájese. Sí que le decía a este maestro, porque usted tiene que prepararse cuando va a dar la palabra de Dios, cuando va a cantar, lo que vaya a hacer, hermana, hágalo bien. Si a usted la han puesto en el área de decoración de algo, hágalo lo mejor que pueda. Amén. Amén. Si a usted la han puesto a limpiar el lugar, hágalo lo mejor que Límpielo. pueda. Es que Que tenemos brille. tenemos que Amén. ser excelentes en lo que hacemos, pues, ¿verdad? Y el Ujú. Señor añade todo lo que tiene que añadir, definitivamente. Ay, ujú. Trabajen de buena gana, dice, en Mm. todo lo que hagan, como que si fuera para el Señor y no para Para la gente. gente. Ajá. Amén. Claro, mis hermanos, esa es la clave. En todos los aspectos. Amén. de la vida. En la casa, con el esposo, con los hijos. Ujú. Lo vamos a hacer Amén. todo como para el Señor. La cuarta Mm. dice, al escuchar, señálenle a quien cita cuando cometa un error, pero déle ayuda verbal solo cuando se la pida. Sí, porque a veces sí somos pesaditas cuando alguien está diciendo el versículo, ¿va? Y entonces, no, ya no lo sigas porque lo está haciendo mal. Hay que saberle decir, ¿va? O hasta el final, darle una pequeña ayudadita y de una manera cortés y amablemente. Después de que quien cita haya corregido un error, haga que él o ella repite el versículo perfectamente bien antes de pasar a otro versículo. Es mejor repasar sus versículos con alguien que use la misma traducción. En eso estamos. Ahí estamos. Entonces, yo quiero saber, ¿estamos listas con el primer versículo? Amén. La garantía, Ay, bueno, la garantía de seguridad. la garantía de la seguridad, primera de Juan 5, 11 y 12. Y Ujú. este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que no, el que tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ujú. Está más, bueno, mejor que la vez pasada, hermana, Está ¿eh? muchísimo mejor que la vez pasada. Solo te Ay, faltó una S por ahí y te ah, faltó una palabrita también, creo yo, pero está bastante bien. sí, Ujú. he estado tratando de memorizar. Téngame paciencia, pero No, le prometo estamos bien, tenemos varias semanas todavía. que al final va a ver que se los voy a recitar. Eso. ¿Quién más se atreve para ya terminar para que diga, ya la tengo? ¿A Mm, cuál? ¿A la garantía de la salvación? ¿sí? Y si ya tiene el otro también. Los dos. Bueno, garantía de la salvación, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Em, ay, me hizo así. Dios ha dado que todo el que tiene, que todo el que tiene al Hijo de Dios tiene, ay no, espere que me bloqueé feo. No, No, paso, de atrás para paso. adelante. Ujú. Va, paso. ¿Quién más? Hermana Nancy. Garantía de salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Y ya se sabe el siguiente. ¿Tiene el siguiente también? Garantía de la oración respondida. Ujú. Juan 10, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24.
Perfecto, perfecto. Entonces, mire mi hermana Nancy, le va a decir a su esposo que en la tabla que le dije el viernes pasado, le ponga en los versículos, le ponga en el versículo de Primera de Juan y en el de Juan 16, las iniciales de él y la fecha de hoy. Ya cumplió esos ¿En, dos en requisitos. qué página es, hermana? Esto está en la página 7. Porque Ok. como no se lo puedo firmar yo, a no ser que Ujú. venga a darse una paseadita por aquí, nos tomemos un cafecito, yo se lo firmo. Pero me Ok. dice, llego tal día, hermana Almita, ¿ok? ¿En qué página, Alma? Eso es en la página 7. Página 7 de tu libro. Mi registro de tareas completadas. Oh, me dijiste, oh, Garantía de la salvación, iniciales y fecha, ¿verdad? Sí, ahí está. Y ahorita, Ok. ahorita vamos a llenar otras cosas también con el estudio que vamos a hacer ahorita. oh, En- entonces ahí que va a ir registrando cuando ya Cuando memoricé. ya cumples el requisito, alguien pone sus iniciales y la fecha. Mm. En Ah, eso ok. estamos. Ok, permitime, ¿qué pasa con Carolina que no puede entrar? Ujú. No, no, ok. No sé qué les pasó. Ok, Maxi, ¿te sabes los versículos? Estoy trabajando en ello, estoy atrasado. Perfecto, vamos. Perfecto, perfecto. Hermana Luz Marí, Sí, eh, señora. el siguiente, la garantía de la oración contestada. El versículo, listo, listo. Garantía de la oración respondida, Juan 16:24. Ujú. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Perfecto, muy bien, hermano, excelente. Ya lo dijo. Vamos a seguirlo repasando porque la clave, ya hemos dicho varias veces, la clave de versículos bien en mi memoria es la repetición, el repaso, la repetición. Entonces ahí va. Muy bien. Pregúntame los libros de la Biblia. Ay, Ah, ya esa va a ser otra tarea después, pero tenés que darme primero las cosas de aquí. ay, hermana. Está bien, excelente, eso está muy bien, fíjate, esa es una muy buena cosa. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro estudio aquí en el libro. Ahora es la sección 3, ¿verdad? Porque yo no estuve en Es la sesión la 3. 3. ¿La 3? Ok. Te mandé el link para que vieras la clase pasada. Ajá. Te lo mandé, Me lo pero mandaste. te lo mandé ahí a Messenger. Ah, ok. Hay que verla para Ah, que sí. tienes las cosas y todo. Ok, Mm. ok, vamos a ir aquí. Pero yo la hice, yo hice. Yo la tengo, Hiciste la 2. todo. Sí, Pero, yo la pero mira hice. la clase para ver cómo nos fue. Tengo la 2 hecha, ¿Está bien? pero hoy es la 3, ¿verdad? Sí. Pero mira la clase para que veas. Para, Ok, ok. ahora solo le voy a pedir a dos de ustedes nada más para que terminemos bien al tiempo la reunión, que me digan de lo que han estado leyendo en la palabra, algo que tocó su corazón. Una cosa de las cosas que han estado leyendo. Ujú. ¿Quién se anima? Yo, hermana, Vaya, ¿está bien? Sí. a mí me llamó mucho la atención a Juan 17, Ujú. versículo 3. Yo sé que ese es un versículo que mucha gente lo decimos a veces hasta de memoria. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Ujú. el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien han enviado. Así es. Ujú. O sea, me hace ver la grandeza de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ujú. Am, Esa es la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él, ujú, Jesús, a quien Dios envió para nuestra ujú. salvación. Muy bien, gracias Silvia. ¿Alguien más? Una más, que no con... Ujú. Hermana, yo estuve llenando la página 129 de los puntos sobresalientes de la lectura, pero quiero compartir
Lucas 21:4. O sea que Usted ya se me quiero dar a entender adelantó, señora, usted ya se me adelantó. Ajá, está bien. Ajá. mi récord de Ah, lectura, pero como usted me pide una cosa, entonces yo quiero compartir Lucas 21:4, Ok. donde habla de la ofrenda de la viuda. Ujú. Dice, "Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía". Y esto me llama la atención de saber pues que Dios tiene todo en cuenta, lo más pequeño cuando lo haces de corazón. Es como quiero Ujú. completar la expresión que usted daba sobre el canto, sobre tu clase que vas a preparar. Hazlo bien, Ujú. Sí. siendo Señor, y cuando tú lo haces bien, cuando tú lo ofrendas bien, es como una ofrenda al Señor, Ven. sea tu, sea tu clase. Dios Sí, Dios ve la actitud nuestra con la que lo hacemos. Y miren, hermana, Al, Alma, yo creo, a mí, perdón. Sé que dijiste 2 personas, pero mira, yo estaba estudiando Primera de Juan ujú, ujú, y en el capítulo 5, el 4 y el 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ujú, esta es la victoria que nos ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién ujú. es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pues mirando en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Difíciles que no hay ni para dónde mirar. Miras en la iglesia, miras afuera y siempre hay cosas, ¿no? O sea, y uno de verdad tiene que ponerse bien firme y estar nomás para enfrente con Dios. Y Ujú. eso me confirma a mí que por nada, nada, nada debemos perder nuestra fe, por nada. Así es. Seguir adelante con lo que Él tiene para nosotros y seguir y tratar de ser estadística. Yo meditaba este fin de semana. A veces, sí, sí, una estadística de Así. un testimonio malo o mala entre los cristianos, tratar de no ser parte de una estadística. Exactamente. Y sí, lamentablemente vivimos en un mundo donde se nos ha hecho tan importante el asunto de los números y de mm, las cantidades, ¿verdad? Y eso creo que a la larga nos ha hecho daño porque, por ejemplo, es fácil para un pastor frustrarse de que su iglesia es pequeñita, Ujú, que se compara, digamos, con otras que están tan llenas de gente. Y uno ujú, dice, ¿qué les ha funcionado a estos? ¿Qué es lo que pasa? Pero cuando te pones a analizar, ¿va? Te das cuenta que muchas de estas iglesias, perdón, es un show lo que hay ahí. Es una cosa, es un show, todas las luces, todo aquello tan bien preparado. Qué bueno que está bien preparado, pero a la hora de analizar qué me dejó a mí la alabanza y más aún, qué me dejó a mí la palabra de Dios. La gente exacto. entra cómo llegó. Y la gente es un número, no hay seguimiento. Todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana afuera Ujú, y no hay quien esté, digamos, supervisándoles, no hay quien esté tomándole cuentas a nadie por la vida, no hay quien esté discipulando a esta gente. Es triste, hermanas, es triste, pero ujú. estamos tan interesados en los números que no. Y lo peor del caso es que el mismo Jesús ahí en su palabra a veces dice que a muchos de estos les va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y a veces, y son cosas de liturgia, ¿verdad? De lo que se hace en la iglesia. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Habla Qué de mí. tremendo. Imagínense eso, qué tremendo, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Eh, Ujú. que tener mucho cuidado con eso. Pero pues ahí va la cosa. Pues sigamos leyendo en la palabra y este día vamos a agregarle algo más a esto de la lectura. Pues pero qué bueno que ahí vamos con esto. Sigamos entonces, y entonces aquí vamos con el famosito artículo de la tiranía urgente, que
que algunas dicen, no entendí lo que decía allí. No, le dije a la hermana Luz Mari, ¿usted lo leyó? Dice, déjeme lo leo y luego le digo a ver qué fue lo que entendí. No me dijo nada hasta ahorita. La tiranía del urgente. Miren, mis hermanas, es bien tremendo este artículo. Déjenme decirle primero. Ujú. Es un artículo viejísimo. Viejísimo este artículo. Pero es un artículo tan actual que uno Ujú. dice, como dicen aquí, vea, wow. O sea, Parece, de parece veras. que lo descubrieron el mes pasado. Ajá. Mire, el artículo es de 1967. Oh, Guau. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 7 años, mis hermanas. Y algunas de- 1967. Ajá, y algunas de ustedes ni habían nacido. Pues checa, qué guapa esa mujer que acaba de estar ahí. Esa. Ay, y a la otra se puso, mira, ahí se puso la otra también. Qué bueno verlas, mis hermanas. Gracias, hermano. Son mis lentes, mis Ya estaré lentes. extrañándolas. Hola, las hermanitas. Sí, así que este artículo es un artículo requete viejo. Como les digo, algunas de ustedes no habían nacido en 1967. Ajá. Y luego le hicieron una revisión en 1994. Muchachita, yo Ok. tenía 34 años entonces. O sea, esto es tremendo porque es un artículo que tiene tanto tiempo, pero al leerlo uno se da cuenta que es algo tan vigente, Ujú. actual para nuestras vidas hoy. Entonces, primero pensamos que, ay, ¿qué es eso de la tiranía del urgente? Cuando pensamos en Yo tiranía, no entendí nada. ¿ah? ¿Qué decís? No le entendí nada. Otra, bienvenida al club, bienvenida al club. Y cuando hablamos de tiranía, ¿qué se le viene a ustedes a la mente? Pues yo me sentí muy tirana. Yo me sentí tan tirana que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿se han fijado Sí, me ustedes hizo que, reflexionar mucho. Ujú. a ver, que lo que en donde más lo escuchamos es cuando hablan de gobernantes, ¿verdad? Que son Pero tiranos. tiranía es como alguien malo, ¿no? Sí, Como un tirano es alguien no. malo, alguien que no lo pueden quitar del poder, está allí y que todo lo Sí, que hace es duro, ¿me entendés? Entonces, en exacto. este contexto, Un Fidel pensando en Castro, hermana. ¿cómo? Un Fidel Castro. Digámosle así, un Fidel Castro, un Maduro, digamos ahorita, ¿verdad? Mm. Exacto. Ajá. Entonces, pero cuando le ponen el título a este artículo, La tiranía del urgente, se está pensando más que todo en que la urgencia en la que vivimos se ha vuelto un tirano para nosotros. Ujú. Porque, hermano, vivimos en un mundo que va así. Ustedes, hoy es 15 de marzo. Tenemos Ujú. ya 2 meses y medio de haber iniciado el año. Y a mí me parece Ujú. que hace poquito acabamos de pasar Navidad. El No, tiempo pues, va así, el tiempo va así. Y nosotras decimos, ¡ay, Dios mío! Como dice el artículo, que quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas, porque no nos alcanza el tiempo. ujú, ujú. Pero Exacto. ¿por qué es? Porque vivimos unas agendas muy ocupadas, porque hay mucho que hacer. Entonces, vamos a ver el primer párrafito y díganme, ¿y qué les llamó la atención ¿Qué de ese? página, hermana? ¿Qué ¿Ah? página? Es la ¿Qué página página? 34. 41. 34. 34. 34, ok. Sí. Entonces ahí con lo primero que empieza es eso, que si has deseado alguna vez un día de 30 horas, seguramente ese tiempo adicional aliviaría la presión tremenda con la que vivimos. Nuestras Ujú, vidas dejan un rastro de tareas inconclusas. Eso es ujú, lo que pasa, ¿verdad? Tenemos 24 horas, pero no terminamos con las tareas que tenemos que hacer. Bueno, la ujú. gente que tiene un horario de trabajo, digamos, ok, son 8 horas, digamos, ¿verdad? Sí. La gente tiene más, 12. Pero a Ujú, veces el trabajo no termina la tarea que tienen que hacer para esa jornada, sino que se les va acumulando para la siguiente. No alcanza. Ya sea ujú, porque el proyecto es muy grande o ya sea que porque en el trabajo me distraje con otras cosas.
Entonces no cumplí lo que me tocaba. Entonces, el punto es que no logramos terminar lo que se ha hecho. Si ustedes lo leyeron, ese primer aquí párrafo, díganme qué subrayaron de allí y por qué subrayaron, si es que subrayaron algo. Ujú. Pues yo nada más miré la primera parte allí donde dice que si tuviéramos un día de 30 horas. Yo pienso que sería lo mismo. Me llamó la atención porque es lo mismo. O sea, ¿cuánto tiempo es suficiente si no se planea o si te llenas de tareas que no puedes hacer? O sea, te abrumas de cosas y pierdes realmente el sentido de la vida porque no disfrutas. No disfrutas las cosas. Estás abrumada. Estás queriendo alcanzar metas y No, no. no se puede. Y al final, ¿alguien tiene algo más ahí? ¿En ese? Aquí donde dice también que nuestras vidas dejan un rastro de tareas inconclusas. Exacto. Eso es de que toda la vida tenemos los días súper ocupados, nunca hay tiempo para nada. Ujú. Bueno, personalmente, pues mi vida es bien ocupada. Desde las 7 de la mañana que me levanto hasta las 6 de la tarde acaba mi día. Ujú. Pero como quiera, después me tengo que bañar y tengo que... El chiste es que yo estoy en mi cama a las 9 o 9:30 de la noche. Sí. Y digo, es un día que no termina nunca. Así Ujú. como aquí dice, que Y a veces tenemos... te acostás diciendo, hoy no hice nada. Exacto. Así es, Ajá. porque ha habido tantas cosas que hay que hacer que después decís, hoy no hice nada. Pero Ujú. ese pensamiento es porque sentís que algunas cosas que eran importantes no las hiciste. Ujú, ujú. Ahí está la clave. Ahí está la Ujú. clave. Ahí está la clave. Entonces, Sí. al final de ese primer párrafo dice, más experiencia en la profesión y en la iglesia resultan en asignaciones más exigentes. Nos encontramos trabajando cada vez más y disfrutando menos. Menos. Es cierto. Ajá. Ujú. Triste, Trabajamos triste. más y Disfrutando no disfrutamos menos. el fruto Ajá. del trabajo. Exacto. Esa es aparte de los problemas que tenemos en este tiempo. Ok, vamos entonces a la siguiente parte, porque después de ver esto, nos damos cuenta que hay prioridades desordenadas, Ujú. porque si las prioridades estuvieran en orden, cumpliríamos Exacto. con aquellas cosas que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿quién subrayó algo en este segundo párrafo? Yo, Ajá, sí, dime. yo puse aquí, el trabajo arduo no nos hace daño, todos sabemos lo que es ir a toda velocidad por largas horas totalmente involucrados en una tarea importante. El Ujú. agotamiento que resulta va acompañado de una sensación de logro y alegría. Ujú. Cuando lo que has realizado sí es importante. Tú dijiste, esto que hice hoy es importante. Ujú. La clave aquí es el orden de la prioridad. Si vamos aquí, cuando nos detenemos lo suficiente para pensar en esto, en cuanto a prioridades desordenadas, cuando nos detenemos lo suficiente para pensar en esto, nos damos cuenta de que nuestro dilema es mucho más profundo que la escasez de tiempo. Es básicamente un problema de prioridades. Ujú. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que priorizar las cosas. Ok, Ujú. sí, es una prioridad el trabajo para muchas de nosotras. Ujú. Ujú. Si no trabajo, No como. si no No trabajo, no comes. como. Eso es lo que se dice. Si no Dice se la Biblia. trabaja, si no se Es trabaja, la no se... Dicen por ahí. Ajá, Díganle pero a la hermana que trabaja tanto. ¿qué? Yo, No, Ay, a la hermana, la otra cosa más, mi no, hermanita. no, mira, le he tenido toda la semana en mi mente esta pobre mujer, vos, y yo, Diosito, pero bueno, ese ya es otra tarea de... Eso Yo es otro nunca tema. pensé que estuvieras así silpería, qué Ajá. barbaridad, pero bueno, pero termina, la tarea la termina cada día,
Ujú. La terminas y quizás algunas veces por estar que eres tan Lo que meticulosa, dice, ujú, lo que dice el artículo, hermana, cuando de todo lo que tú logras, dice que te da una sensación de logro y alegría. sí, O exacto. sea, te da alegría cuando ya, oh, esto lo hice bien, lo cumplí, lo hice como lo teníamos planeado. Ajá, ahí está. Cuando eso es lo que debería de provocar, ¿verdad? Que te da una satisfacción, Ujú. te alegra. Planeamos esto, estuvimos trabajando para esto y se dio y lo cumplimos. La frustración resulta cuando a veces has hecho la cosa y no la terminas porque no alcanzó el tiempo, contabas con algunas personas que te iban a ayudar, o algo, entonces, o tú misma, ¿verdad? No me alcanzó el tiempo y qué frustración. Bueno, lo voy a hacer mañana. Entonces, paso el asunto para el día siguiente. De haber, Alma, aquí hay una parte que a mí que yo subrayé, me llamó la atención. Dice, hemos hecho las cosas que no deberíamos de haber hecho y hemos dejado sin hacer las cosas que debíamos de haber hecho. hecho, sí. Y Ese- para mí eso es clave porque, por ejemplo, yo me puedo afanar, claro, todos nos gusta tener nuestra casa limpia, la cocina, que nunca se acaba el trabajo, ¿verdad? A mí nunca se me acaba el trabajo de la cocina. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo no tomo tiempo para orar o para leer algo, para hablar con Dios, yo me siento mal. O sea, para mí eso es sí, como, oh, ¿qué estoy haciendo con todo esto? Y no le estoy dando gracias a Dios, no me estoy encomendando a Dios primero, y luego dice que después todo viene por añadidura, ¿verdad? Entonces, a mí eso me pasa. Y yo creo es cuando empezamos a sentir la soledad que a veces los cristianos sentimos sí. cuando estamos fallando a Dios. Entonces, yo subrayé esa parte ahí. Y fíjate que empieza eso que tú subrayaste, yo también lo tengo subrayado, dice, confesamos, dice, Ujú. además de nuestros pecados, Okey. hemos hecho las cosas que no deberíamos de haber hecho y hemos dejado sin hacer las cosas que deberíamos haber hecho. Aquí es donde llegamos a la conclusión que hicimos cosas que eran urgentes, pero que no eran importantes. Hermana, algo que también a mí me llamó la atención es abajito de lo que hemos leído, donde dice un experimentado gerente de fábrica me dijo en una ocasión, su Ujú. peligro más grande es dejar que las cosas urgentes desplacen a las importantes. Ahí está. Yo también subrayé eso y se los iba a decir. Nuestro peligro más grande es dejar que las cosas urgentes desplacen a las importantes. Y han oído esto de que alguna gente es experta en apagar fuegos, ¿verdad? Que es experta en apagar fuegos. Y esos fuegos aparecen de la nada. Y entonces se está haciendo algo, pero en eso apareció un fueguito por allá. Entonces la persona se va y ¡fu! Apaga ese fuego, porque era lo urgente que había que hacer en ese momento. Pero si Ujú. hubiera hecho quizás antes las cosas importantes para evitar que ese fuego se encendiera, Ujú. no hubiera tenido necesidad de apagarlo. Pero el punto es que habemos muchas de nosotras que somos apagadoras de incendios, porque estamos haciendo las cosas. Es que, ay, esto, ay, tenía que haberlo hecho la semana pasada. Ya, hay que hacerlo hoy. Porque no puse en orden la prioridad, ¿verdad? No hice, digamos, un calendario para hacer ciertas cosas, sino que esperé que llegara y se me hizo urgente y dejé lo importante que yo estaba haciendo para cubrir esa necesidad de allí. Y Y fíjense, ahí mismo en ese párrafo también dice, vivimos en una tensión constante entre lo urgente y lo importante. Eso también lo subrayé yo, hermano. No tienen que hacerse hoy. Y yo nomás, lo que me llama la atención, como las horas adicionales de oración, el estudio bíblico, y luego dice, pero las tareas que frecuentemente son urgentes, aunque menos importantes, requieren de una acción inmediata. sí, Entonces, hay cosas que cabal, requieren mi acción inmediata, entonces tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo porque no va a haber nadie más que lo haga, porque yo tenía que quizás haberlo hecho antes y no me preocupé por eso, no me di que si lo hacía en tal momento, no me iba a caer eso así como una urgencia. Hay cosas que aparecen de la nada, Ujú. problemas,
que aparecen de la nada. Y ahí ese tipo de problemas son cosas que nosotros no tenemos la culpa, sino que aparecieron y hay que resolverlas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde a veces uno dice, bueno, esto sí es urgente que lo haga. No estaba en el calendario. Por ejemplo, se le arruinó el carro, usted se levanta y cuando va a encender el carro carro está malo, ¿verdad? Ujú. Hay que llevarlo a arreglar. Ni modo. Ah, Si tiene mi otro esposo, carro, solucionó en parte el problema. Y entonces hay que, ¿verdad? Pero si solamente tiene un carro, se vuelve un problema, porque ese carro es la que usted la mueve para el trabajo. Entonces hay que solucionar, ¿verdad? Entonces, pero allí pudimos haberlo evitado quizás si estamos atendiendo el carro con tiempo, si tiene todas sus cosas a tiempo, su aceite, sus servicios, me evito que una vez el carro me deje parada, ¿verdad? Todas siempre son cosas que hay que, digamos, como prever para que no pasen. ¿Iba a decir algo, hermana Nancy? ay, no, no iba a comentar que mi adorado esposo me dijo cuando cambiaron la hora, me dice, oh, vamos a tener 1 hora más de luz. Oh, le dije, pues te felicito. Le dije, porque para ti es lo mismo. O sea, él trabaja y trabaja. ¿Sí me entiende? Le digo, ¿vas a parar a cierto tiempo para disfrutar la hora del día o le vas a dar hasta cuando ya? Y se queda, oh, tiene razón. Le digo, para mí es igual, 1 hora menos, 1 hora más, ¿verdad? Sí, Si no hay pero prioridad. fíjese que el mío siempre se queja de este cambio de horario, a él no le gusta este cambio, porque él siente que le descompone todo el Oh, horario de las medicinas, tu cerebro que ya está puesto, que se acuesta a tal hora y se despierta a la otra. Entonces, él siente y miren, yo he estado despertando limpieza. tan tarde, siento que tan tarde, y cuando voy a ver el reloj, ¡ay! ¡Uy, Dios mío! Ya son las 8. Sí. Pero el punto era que mi cuerpo estaba Cansado. a esa hora, pero eran las 7 antes, ¿verdad? O sea, ay, entonces Gerardo me dice, tanto que cuesta adaptarse y después ya hay que cambiarlo otra vez, que lo dejen todo igual. Y es cierto, parece ser que mejor lo deberían de dejar igual porque la gente sigue haciendo lo mismo. Exacto. Ok. Mm. ¿Alguna otra cosita que ustedes subrayaron en ese segundo Yo le, párrafo? yo, yo subrayé donde dice la respuesta está en la vida de nuestro Señor. Sí. Ujú, más abajito. Antes de eso, yo subrayé, dice, nos damos cuenta de que nos De que hemos nos hemos convertido en convertido en esclavos de la esclavos. tiranía del urgente. Ajá. Eso fue lo que subrayé yo también. Sí, Nos damos yo cuenta. también subrayé lo mismo. Ahí está. Nos Wow. damos cuenta que nos hemos convertido en esclavos de la tiranía de lo urgente. Pero es por el hecho de tener prioridades en desorden, tener las cosas desordenadas en nuestra vida. Entonces, ¿hay algún escape? Bueno, aquí seguiría el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Nuestro ejemplo para ayudarnos con esto es Jesús. Amén. Ahí es bien tremendo esta parte ahí porque eh, tendríamos que pensar, ¿habrá algún escape de esto? ¿Verdad? ¿Habrá un escape de esta situación? Y sí, 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 hay un escape viendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo que Jesús nos ha dado, porque bien tremendo él aquí dice, la noche antes de morir, Jesús hizo una afirmación extraordinaria. En su magna oración de Juan 17, dijo a su padre, yo te doy la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Amén. Y Amén. fíjate que cualquier otra diría, pero él no había acabado, Sí. porque ahí no había acabado todavía, ¿verdad? Le Ujú. faltaba morir en la cruz. Pero en ese momento, él le dice al Padre, he acabado la obra que me mandaste. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué se les ocurre? Nos preguntamos cómo Jesús pudo haber hablado de esta obra completa. Que él hizo todo lo que Dios le encomendó que hiciera aquí en esta tierra. Él culminó con todo lo que el Padre le había
Ujú. ha mandado que Él hiciera aquí en esta tierra con nosotros y Él lo hizo. Sí lo hizo. Pero como Ujú. les digo, cualquiera diría, pero es que no había muerto todavía. Y no había tampoco Para él, resucitado. para él eso ya estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios. Pero nos preguntamos, dice aquí, ¿cómo Jesús pudo haber hablado de una obra completada? Su ministerio de 3 años parecía demasiado corto. Una prostituta en el banquete de Simón había encontrado el perdón y una nueva vida, pero muchas otras todavía desempeñaban su trabajo. Por cada 10 músculos atrofiados que había recuperado la salud, 100 permanecían potentes. Los ciegos, los viciados y los enfermos abundaban en toda la tierra. Aún así, aquella última noche, con muchas necesidades humanas urgentes, no atendidas, y tareas útiles no hechas, el Señor tenía paz. Él Él sabía sabía que había que completado el el trabajo. trabajo que Dios le había encomendado. Ujú. Los registros del Evangelio muestran que Jesús trabajó arduamente. Después de describir un día activo, Marcos reporta, esa tarde, después de la puesta del sol, le llegaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. En otra ocasión narra otra actividad ahí, ¿verdad? Aquí va otra, pero dice, aún así, pronto, solo voy a decir esto, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. En medio de todo, Jesús estaba dormido en la popa sobre un almohadón. Qué demostración de agotamiento. Había tenido días duros de estar trabajando, ¿verdad? Sanando enfermos, viendo gente, hablando con gente. Hermanas, era para que estuviera agotado físicamente. Entonces, cabal, él le dice, nos vamos para el otro lado. Se sube y inmediatamente se duerme, como el hombre que era, el ser humano que era. Se duerme y se desata ahí, ¿verdad? Él estaba agotadísimo. Aún así, la vida de Jesús nunca fue frenética. Él tenía tiempo para la gente. Él podía pasar horas hablando con una sola persona, como con la mujer samaritana junto al pozo. Su vida dejaba ver un equilibrio maravilloso en sentido de cálculo de tiempo. En cierta ocasión sus hermanos insistieron en que fuera a Judea, pero respondió, todavía no ha llegado mi hora. Para ustedes cualquier cosa, cualquier hora es buena. El Señor dice aquí hay una cita de un libro, dice, en este hombre hay propósito adecuado, descanso interno, que le da un aire de tranquilidad a su vida abarrotada. Por encima de todo, en este hombre hay un secreto y un poder para encargarse de los productos residuales de la vida, del desperdicio del dolor, del desánimo, de la enemistad, de la muerte, lo cual hace que una vida corta de alrededor de 30 años que se apagó abruptamente sea una vida completa. Podemos admirar el equilibrio y la belleza de esta vida humana y luego ignorar las cosas que la integraban. O sea, el Señor vino, estoy leyendo mucho sobre la elección de los 12 discípulos, porque voy a tener que dar una clase sobre eso. Y él dice que antes de escogerlos, pues se fue al monte a orar y luego los escogió, ¿verdad? Dice que los escogió para estar con ellos, para tener gente con quien estar. Y a esto, y dedicarles tiempo a eso, 12, para que aprendieran la misión que les iba a tocar después en el futuro. Mira, eran 12 hombres que andaban de un lugar para otro. Gracias a Dios con mujeres que les daban de comer, que venían detrás de ellos ayudándoles, ¿verdad? Y dándoles de comer. Pero muchas veces el Señor estaba solito con ellos solamente para que
para que le hicieran compañía. Y ahí, sin lugar a dudas, si yo no me puedo imaginar qué tanto les decía, qué tanto les enseñó Ujú. para prepararlos para la misión, ¿verdad? Y entonces, pero solo el hecho de estar con ellos a la orilla de un lago, comiéndose un pescado asado, ¿verdad? Vamos a Oye, orar, Señor, ujú. los llevaba a orar, hagamos esto. Y para ellos mismos era agotado también por la caminada. Y después de, por ejemplo, de darle de comer a 5,000, 4,000 gente, recoger todas esas migajas que Ujú. habían dejado, ¿verdad? O sea, era algo que ahí estaba, pero el Señor haciendo todo según como iba el plan que ya tenía trazado, ¿verdad? Entonces Ujú. dice, he terminado lo que tú me dijiste que hiciera, Padre. Estuve con Ujú. esta gente, la preparé y a la par hice cosas que no se habían hecho. Sané gente, di de comer a la gente, di palabra, les di la explicación de ese nuevo reino que vamos a establecer, todo ese sermonote de capítulo 5 de Mateo, Ujú. todo eso de dar tanto. Entonces, ahí está. Pero luego dice que viene la otra parte y es, espere las instrucciones. ¿Cuál fue el Ujú. secreto del ministerio de Jesús? Descubrimos una pista en el reporte de Marcos de lo que ocurrió después del mismo día activo de enseñar y sanar. ¿Qué observamos primero? Ujú. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Él esperaba en Ujú. oración las instrucciones de su Padre. Antes de todas las cosas que Jesús hacía, él se dedicaba a orar, a esperar Ujú. las instrucciones del Padre. Ujú. Entonces, ahí estaba la clave para él, de él. Esa es la gran enseñanza. La clave era poner en las manos de Dios todo el día que le tocaba, Exacto. Ujú. el día que Ujú. tenía que hacer. Y entonces ahí cabal podemos aplicar esa frase que tanto usamos y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Busquen Ujú. primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás me viene por añadidura. Ujú. Pero nosotras no hacemos así. Empezamos las cosas y después oramos, ¿no? Ujú. Al revés el asunto. ¿Qué otra cosa hay allí? ¿Qué otra cosa ustedes subrayaron en ese otro párrafo? Mm. Ujú. Dice, yo subrayé ahí, después de lo que usted acabó de leer, hermana, en donde dice, Jesús no tenía un diseño plasmado ni un horario dado por Dios. Ajá. Dice, él discernía la voluntad del Padre día a día en una vida de oración. Ujú. Debido a esto, él podía resistir resistir las demandas urgentes de otros y hacer lo que en realidad era importante para su misión. Ujú, ujú. Sí, porque para los otros eran urgentes, para algunos eran urgentes. Y la verdad, mis hermanas, como decía la lectura, el Señor no sanó a todos los que tenían, a todos los enfermos que estaban en esas regiones. Ujú. A un montón, pero no los sanó a todos, ¿verdad? Sí, Y yo el- subrayé donde dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque después de haber muerto, versículo 25. sí, ajá, eso está en el párrafo ahí donde habla de Lázaro. La Pero historia, antes de eso es lo que le iba a decir, ajá, es el ujú, mensaje urgente de sus buenas amigas de María y Marta, ujú, donde el Señor es el que resucita a Lázaro, ajá, ¿verdad? Y ahí pero, es donde nos... Ujú. ajá, sí, sigue, Caro, perdón que te No, interrumpí. no, no, yo nada más quería leerlo como dice, es un mensaje urgente de Ujú, sus buenas amigas, María y Marta, en cuanto a su hermano Lázaro. Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ujú, Juan registra la respuesta paradójica del Señor. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó en donde estaba 2 días más. ujú, La ujú, necesidad urgente era evitar la muerte del hermano amado.
Pero lo Ujú, importante desde el punto de vista de Dios era resucitar a Lázaro de los muertos. ujú. Sí, Por o lo sea, que se permitió Era un- morir, ujú, ajá, y que sus hermanas se acongojaran. Entonces Jesús bajó a Betania y también lloró. Y es el relato de la resurrección de Lázaro. ujú, exactamente. Yo pienso que ese es una de las grandes cosas que el Señor Jesucristo hizo, resucitar a Los alguien. muertos. ¡Wow! Eso fue Tremendo. en el Evangelio dice que después de eso, los sacerdotes decidieron matarlo. Después de la Ajá, resurrección, ¿verdad? Pero el punto aquí que lo que nos enseña con esto es que Jesús está allá, está lejos, y le ujú, avisa que Lázaro está enfermo y que la enfermedad está dura. ujú, ujú. Era urgente. Él podría en ese momentito decir, esto es urgente, que yo me vaya ya corriendo ya, pero No. se queda y dice, no, 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 no. Este, eh, Te espero 2 días. pero 2 días, porque él Pero sabía que eso, lo que iba a ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Y Exacto. para mostrar el poder que Jesús realmente tenía. Entonces se queda 2 días más y en esos 2 días se muere y él lo sabe y los discípulos, él le dice, bueno, hoy sí vamos para allá. Ah, sí, Ujú, sí, sí, para que ayudes a Lázaro. Y él les dijo, ujú, Lázaro ha muerto. Y exacto. entonces aquellos empieza, uno dice una cosa, otro dice el otro, pero vamos para allá, ¿verdad? Vamos para Ujú, allá. Y sí, ahí suceden varias cosas interesantes en todo ese relato, ¿verdad? Es, ujú, y sí, el Señor pudo haber evitado que la pobre María y Marta sufrieran la muerte del hermano, pero ujú, todo era hecho con un propósito. exacto. Tenía un Ujú, propósito. Y ah, entonces, aún él mismo, fíjense qué tremendo eso, ¿verdad? Porque él mismo sabía que lo iba a resucitar, pero él se ujú, mueve y llora, ujú. ¿verdad? Ahí Llora. es donde le entró el lado humano, yo Sí, siento, el lado ¿no? humano de él, saber que sus amigas están llorando por la muerte del hermano. Ujú, Él pudo haberlo evitado, pero exacto. todo estaba ya en el plan de Dios para el asunto. O sea, en ese sentido, Dios iba a cumplir su plan. Y el plan grande allí era resucitar a Lázaro, mostrarle a la gente que después de 3, 4 días de muerto, Ajá, porque aún las mismas hermanas le dicen, le quiten la piedra, no señor, si eso ya hiede, le dijo, exacto. eso Ujú, hiede ya. Entonces, no les he dicho, pues que si creéis, vas a vivir eternamente, ¿verdad? Entonces, ujú, cabal, y le dice, Lázaro, ven fuera, exacto. y lo Ujú, levanta. Entonces, ahí él puso sobre lo urgente, lo importante, pensando en lo que iba a venir después, ¿verdad? ah, Alma, es lo que yo iba a decir. Era importante para las hermanas, pero para él no, porque él Eh, sabía que lo iba a resucitar, ujú. ¿verdad? Mira, ¿Eso aquí es el párrafo, correcto? aquí el O- párrafo dice que la necesidad urgente era evitar la muerte de Lázaro, del hermano ujú, amado, pero lo importante desde el punto de vista de Dios era resucitar a Lázaro de los muertos. Eso era lo ujú, importante, eso es lo que quería enseñar Dios y lo iba a enseñar a través de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? exacto. Por lo que por lo que se le permitió morir y que sus hermanas se acongojaran. Entonces Ujú, Jesús viaja de regreso y todo, y ahí es donde dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Tal vez nos Ujú. ujú, preguntemos por qué el ministerio de nuestro Señor fue tan corto. Él no ujú, pudo haber durado 5 años, 10 años más, porque quedaron en su miseria tantos desdichados que sufrían. Ya que las escrituras no dan respuesta a estas preguntas, tenemos que dejarlas dentro del misterio de los propósitos de Dios. Pero sí ujú, sabemos que la espera de Jesús en oración de las instrucciones del Padre lo libró de la tiranía del urgente. Le dio ah, sentido de dirección, un ritmo ujú, moderado y al final de su ministerio terrenal le dio la satisfacción de que había completado el trabajo que Dios le había asignado. Y no, creo que aquí es donde
podemos tomar este párrafo como una gran enseñanza y un ejemplo Ujú, a seguir, de ujú, que vamos a tener siempre cosas urgentes durante los días, hermanas, ¿verdad? ujú. Hay cosas urgentes, pero si nos ponemos en las manos del Señor cada día, el Señor nos va a ir mostrando. Ujú, Esto es lo importante que yo quiero que hagas, ¿verdad? ujú, Y no nos vamos a sentir mal porque porque vamos siguiendo la guía del Señor, ¿verdad? En ese sentido. exacto. Ujú, Pero lo que nos falta aquí es eso, el momentito eso de decir, Señor, este día tengo tantas cosas que hacer, ayúdame a realizarlas que tengo que hacer realmente, ¿verdad? ujú, Y hay gente que dice, fíjense que hay gente que dice que no tienen tiempo para orar ni leer la Biblia porque tienen mucho que hacer. ujú. Sí, cierto. Si tomaran un momentito solamente para decir, estar con el Señor un momento, leer aunque sea un versículo de la Biblia, se van a dar cuenta que les abunda más, porque Amén. algo hace el Señor, algo hace el Señor, porque va allanando tu camino y te va a decir, no, esto no lo hagas ahorita, esto es lo que tienes que hacer hoy, esto es lo que Ujú. pero bastante gente dice, hermana, es que no tengo tiempo. Si usted viera la hora que yo me Es que levanto. realmente a mí lo que me trabaja a mí es la primera cosa que hago cuando me despierto, ir a mi teléfono y abrir mi Biblia y leo lo que me toca del día de hoy. Exacto. Y luego lo medito y oro y ya comencé mi día. Ahí es Comenzaste. donde... Ujú, Ah, sí. Eso sería lo ideal para todas nosotras. Yo hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero yo lo primero que hago es tomar agua y después me voy a hacer todo lo demás, porque sin mi agua necesito me tomo como 2 vasos de agua al solo levantarme, ¿verdad? Y después me voy a hacer lo que tengo que hacer con el Señor, mi lectura y eso. Pero un montón de gente dice, "Ay, hermana, es que yo no tengo tiempo, Ujú, porque no trabaja, ujú. ¿verdad? Trabajo en mi casa, o sea, trabajo en mi casa. ¿Va? Entonces, pero ahí estamos nosotros viviendo bajo la tiranía de lo urgente, porque Ujú. estamos apagando fuegos. Exacto. Entonces, lo que esto nos quiere ayudar a enseñarnos es que vivamos bajo la tiranía de lo importante, ¿verdad? Poniendo en su lugar las cosas que son importantes. Y ahí vamos a ver cómo todo lo demás nos sale bien, cómo la dependencia lo libera. Si queremos liberarnos de esa tiranía en la que vivimos, tenemos que aprender a decir, esto es lo importante. Y el Señor me va a ayudar a hacer lo urgente, después de haber hecho lo importante. Así. La dependencia lo libera, dice. La libertad, la libertad La libertad de la tiranía. la libertad de la tiranía, de la Bien. urgente, se encuentra no solo en el ejemplo de nuestro Señor, sino también en su promesa. En un debate enérgico con los fariseos en Jerusalén, Jesús les dijo a los que creían en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Les digo, la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y esa es una gran verdad que todas nosotros conocemos. Pero dígame qué pasó allí en este párrafo para ustedes y ustedes pudieron subrayar. Dígame algo, hermana Nancy, está calladita. Escuchando De las la dependencia, la dependencia lo libera. Sí, sí, de ese párrafo. Ajá. Dígame, hermana Nancy. coincidiendo, hermana, con todas las cosas que están comentando las hermanas, y Ujú. esto enseña que leímos, que meditamos en esta lectura, que es bastante interesante hoy en nuestros días. El reconocer que las cosas importantes muchas veces las dejamos de un lado por hacer todas aquellas cosas que, como dice usted,
esos fueguitos que vienen y estamos apagando aquí y allá. Y resulta que al final del día, ¿por qué viene la frustración? ¿Por qué viene hasta la ira? Explotamos con todos porque lo que tenía que hacer no lo hice porque me fui haciendo y tapando esos hoyos que se veían pues que eran urgentes, pero en realidad por mi falta de dirección. Y aquí lo importante que miramos es la oración, hermana. Aquí lo importante que miramos es que cuando nosotros venimos al Señor pidiendo su dirección, vamos a encontrar las cosas verdaderamente importantes. Y eso nos lleva a reconocer y a tener nuestras prioridades en orden. Cuando no están en orden, entonces eso nos lleva a resultar ser esclavos de la tiranía del urgente. O sea, está bastante interesante y me enfoqué mucho, hermana, hermanas, en lo de Lázaro. Ajá. Definitivamente, si Jesús sigue las instrucciones de su padre, él amaba a Lázaro, sabemos que lo amaba, era su amigo. Si era lanzado, si cualquiera a lo mejor de nosotras, sin dirección de Dios, nos lanzamos a ver a la amiga porque está enferma, ¿qué hubiese pasado, hermanas? Lo hubiera sanado, pero no hubiera visto la gloria de Dios, no se hubiera cumplido lo que verdaderamente era importante, que era la resurrección, que hasta el día de hoy se sigue hablando de la resurrección de Lázaro. Entonces, pues bastante interesante. No me deje hablar porque si no, no las dejo. Hasta ahí termino. Así es, así es. Pero Ahí yo lo que yo miro es, todos tenemos luchas y todas nos conocemos, ¿verdad? Siempre estamos batallando con algo, pero dice que solo Cristo nos va a liberar de todas estas cosas. ¿Y cómo lo miro yo? Por ejemplo, si hay gente que dice, no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo no vas a tener tiempo? ¿Sí me entiendes? Algo así. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo en la mañana porque me siento no como, ¿cómo te diré? Siento que me pongo en paz en el día y que todo va a surgir como él quiera, como él quiera hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Que yo añoro eso. sí, Quizá es difícil poner un horario, ¿verdad? Cosas pasan, no sé, te mueve la rutina o lo que sea, emergencias pasan, lo que sea. Pero cuando no lo haces ya es una necesidad sí, de que así no es. lo hiciste, ¿verdad? Entonces, puede empezar uno con un versículo, 2 versículos y después quieres más, porque el Señor es tan bueno que Él te da te está trabajando en tu vida esa motivación que tú tienes, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando nos pasa cualquier cosa en nuestra vida que estamos batallando, Él es la respuesta y es la respuesta para todo, Así es. ¿verdad? Nada más, no Así sé, es. mirando aquí esta parte, lo que yo puedo mirar, Muy que no bien. es fácil, pero con Él pues, lo podemos hacer, en otras palabras, ¿verdad? Con Él todo lo podemos hacer. Así es. A mí la que me llamó la atención, hermana, es donde dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y si se mantienen fieles a mí, enseñanzas conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Así es. Eso es como que cuando nosotros tenemos que tener confianza en el Señor para que, como por decir, si tenemos un problema, debemos de tenernos confianza para que nos libere de este problema que nosotros tenemos si somos fieles a Él Así es. de Sí. esta manera. Ahí también hay una cosa importante, también dice que, ¿cómo nos va a liberar? Dice que si no le pedimos, si no sabemos pedirle, pues, ¿de qué nos va a liberar, verdad? Por eso dice que oremos, debemos orar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que libere Sí. cualquier situación que tengamos, ¿verdad? Porque dice que a veces hacemos las cosas porque, yo puedo o lo que sea, pero no es el punto, ¿verdad? Tenemos que dejar que Él nos dé las instrucciones para nosotros seguir, Adelante. ¿verdad? Aquí hay un escrito, no sé si está más abajito de lo que dijo la hermana Maxi, dice, no sé si es Pete o Sí, Peggy. eso. Paul dijo, alguna vez el peor pecado es la falta de oración. Oración. Ajá. A eso quería llegar. ¿Sorprende esta afirmación? Claro que sí nos sorprende la afirmación. Sí. Ajá.
el peor pecado es que no oramos, ¿verdad? Ujú. Nuestras vidas, para nuestros proyectos, para las cosas que tenemos que hacer, aún hermanas, aquellas cosas tan insignificantes que nosotros decimos, ¿para qué voy a orar por esto? Pero sí, hasta por esa cosa chiquita hay que orar, porque el peor pecado de nosotros es ser autosuficientes, creernos que yo la puedo hacer toda. Exacto. Y si el mismo Señor oraba, que Él mismo era Dios, Ujú. imagínense cómo no vamos a orar nosotros, ¿verdad? Y en esto, pues, me culpa. Tengo que orar más. Amén. Ujú. Y Ujú. al último ahí donde No, y dice, mira que ella allí nos enfatiza muchísimo que si nos mantenemos fieles a su enseñanza, y Ujú. dice que ese es el único camino a la libertad, ¿no? mm, O sea, ser constantes En la en mantenernos en su palabra, ser fieles, en dedicarle tiempo para alimentarnos con su palabra, Ujú. que eso en realidad es lo que nos va a dar esa libertad de Ese dejar es de el ser camino esclavos de de la tierra. tiranía, ¿no? Sí, mantenernos fieles a sus enseñanzas. Esto Sí, es como aquella parte también de la Biblia que dice que si vosotros permaneceréis en mi palabra, ese es Ujú. para ajá. libertad, de sentirnos libres de toda esta tiranía en la que vivimos. También aquí hay otros pensamientos que vienen en pero, como ya les dije, la raíz de todo nuestro pecado es creernos autosuficientes. autosuficientes. Solo con hacerla. Ah, no, yo ya lo hice un montón de veces. Así que tranquilo, ni oro. Ujú. Ujú. Vamos a hacer un retiro. Ah, vamos a hacer un retiro. Sí, está bueno. Ah, sí, ya sé cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Ok. Yo me detengo a orar. Señor, ¿será que este es el tiempo de este retiro? ¿Será que este es el tema que necesitamos estudiar? O esto, o hay otra cosa que es necesaria que estas mujeres aprendan. ¿Ya? Porque nosotros seguimos directrices, es cierto, pero a veces lo que necesitan este grupo de mujeres no es el mismo que necesita este otro grupo. Ujú. Hermanas, o sea, y a veces como somos tan autosuficientes, ¿no? Y es que este es el tema que nos dieron. Fíjense Y que, yo he escuchado conferencistas que lo repiten. Esto es sí, lo que a mí me dieron y yo me quedo, ¿cómo? exacto. O Ajá. sea, Entonces, es ¿cómo algo. actúa el Espíritu Santo en esos momentos? Miren, yo he tenido tanta experiencia de eso que a veces me ha tocado, digamos, la misma enseñanza en diferentes partes. Ujú. Y yo en un momentito, yo siempre digo, Señor, permíteme que yo hable lo que yo tengo que hablar aquí. Dame Ujú. sabiduría y tú me muestras. Y yo un momentito me encuentro que estoy en el medio de la plática y el Señor me pone, di tal cosa. Ujú. Ustedes, y la digo, y yo después digo, ¿y por qué tuve que decir eso? ¿Por qué? Ujú. Y después resulta que cuando termino se me acerca alguien y me dice, hermana, Ujú. esto que usted dijo en este momentito era lo que yo necesitaba escuchar. Ujú. Yo digo, si nos hacemos autosuficientes y no seguimos la voz del Espíritu Santo, lo que hacemos no tiene fruto. Sentido. Ujú. Sí pasa. Entonces, aquí lo que me está enseñando esto es que debo de depender de la oración, como es la guía, la oración es lo que me va a mí a ayudar en lo que yo tengo que hacer. Al Sí. orar, el Señor me guía, me dirige, ¿verdad? Cuando fallamos en esto, ahí sí que nos va re mal. Y esto está aquí después de esto. Nosotros generalmente consideramos, dice, el asesinato y el adulterio de los peores ofensas en contra de Dios y la humanidad. Pero la raíz de todo pecado es la autosuficiencia, la independencia del gobierno de Dios. Cuando fracasamos, dice, en esperar en oración la guía y la fortaleza de Dios, decimos con nuestras acciones, sino con nuestras palabras, que no lo necesitamos. Necesitamos.
¿Cuánto de nuestro servicio es en realidad algo que hacemos por nuestra cuenta? Ujú. Ujú. Lo hacemos por nuestra cuenta y no por que el Señor nos lo está guiando a hacer. Así que al Ujú. evaluarnos aquí, ¿verdad? No sé si tienen algo más en este párrafo que les gustaría que vieran. Aquí donde dice también, Él hermana, vivió en total dependencia de su padre. Ujú. ajá, Así es. Él vivió en total dependencia del Padre. Caro, ¿qué estabas diciendo? también dice lo opuesto a semejante independencia es la oración, en la cual reconocemos nuestra necesidad de la guía y del empoderamiento de Dios. La personalidad humana nunca somos tan totalmente personales, libres para llegar a ser nuestro verdadero yo, Ujú. como cuando vivimos en dependencia total de Dios. Sí, lo que queremos aquí es vivir en total dependencia de Dios. Y la Ujú, dependencia del Señor la conseguimos a través de orarle, pedir mm, su dirección, a que Él nos indique. Y Él nos responde, y nos responde a través de su palabra muchas de las cosas, hermanos, ¿verdad? En la palabra está todo, ahí está. Entonces, yo le pido al Señor y el Señor me va dirigiendo a una palabra, aquí a la Biblia, y yo veo aquí está la respuesta. El Señor dice que me tranquilice, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer, ujú, voy a tratar de hacer. Ahora, evalúe, dice aquí, evalúe. En el Ujú. evaluar, ¿qué evaluaron ustedes aquí? ¿Qué encontraron? Donde dice un Ujú. minuto dedicado a planificar ahora, 3 o 4 minutos de ejecutación. De ejecución. Ajá, ejecución. Dice, Eso. 1 minuto dedicado a planificar ahorra 3 o 4 minutos de 4 minutos. ejecución. Ujú. Ujú. Ajá, así es. Sí, hay que ponernos también en ese sentido de que debemos de planear las cosas, ¿verdad? Que Ujú. no salgan las cosas a la loca. Ujú. Dice, lo Ajá. primero es que vamos a orar, pedirle al Señor dirección y después de eso, Señor, guíame cómo tengo que hacer esto. Ujú. Dame el entendimiento para esto. Ayúdame. ¿Cómo lo voy a hacer? Y quiero planearlo bien para que a la hora de la ejecución todo salga muy bien. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué otra cosa ahí? Yo subrayé, hermana, donde dice, Ujú. bueno, ya, yo creo ya me pasé mucho, pero es acá casi el último, dice, esperar en Dios en oración es indispensable Le- para el Ajá, servicio efectivo. así es. Horas porque horas. Exacto, así es. Horas porque Ujú. horas. Ujú. Tienes que. Ahí está. Antes de eso, antes de lo Ajá. que compartió Silvia, en la parte donde dice, los cristianos que están demasiado ocupados como para detenerse a hacer un inventario espiritual y recibir Ujú, sus ujú. asignaciones de Dios, llegan a ser esclavos de a la tiranía de lo urgente. Ahí Es está. posible que trabajen día y noche para lograr mucho de lo que les parece importante a ellos y a otros, pero no completan el trabajo que Dios tiene para ellos. Así es. Ujú, ujú. Sí. Están demasiado ocupados para detenerse, ¿verdad? Y decir, ok, hagamos un inventario espiritual de lo que está pasando aquí. Oremos al Señor. Pensemos, esperemos recibir qué es lo que Dios quiere. Pero a veces queremos hacerlo ya, es que hay que hacer esto, ya. Y no nos ponemos a Y detenernos. Oremos primero. Pues, también ahí podíamos añadir que, por ejemplo, como líderes, ujú, debemos, claro, estar siempre orando que Dios nos dirija, ¿verdad? Pero a veces miramos mucho como que líderes quieren agradar a los otros, al hombre, ¿sí me ujú, entiende? Entonces dejan a veces fuera de Dios y lo podemos mirar. ujú, Y ujú, eso es triste porque dice que nadie somos dignos. No ujú. somos dignos, solamente Dios es el que se lleva la gloria y la honra, ¿verdad? Así es. Entonces, debemos de tener cuidado de
primeramente querer agradar a Dios, pedirle a Dios que Él nos, yo siempre le digo, si no tengo estas herramientas y yo no soy buena en esta área, tú dámelas, yo sé que tú puedes hacerlo. Y inmediatamente viene todo eso, el pensamiento, viene la dirección, porque uno está bajo eso, ¿verdad? Bajo que uno le está pidiendo a Dios dirección. Entonces, a veces la gente, porque tiene diferentes doctorados o lo que sea, y ya se hacen como muy, Ujú, así se es. presentan como muy, como, se me fue la palabra. Muy alzados. Exacto, Me lo entonces, sé todo. ajá, Yo me lo sé. y podemos mirar personas que no son tan preparadas, pero que tú inmediatamente sabes que son guiadas por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Porque Dios usa como Él quiere usar, Dios va a usar Así es. a los que Él quiere usar, ¿verdad? Entonces, eso me llama la atención de esa parte, Ujú. de la evaluación que debemos de tener. Ajá, hay que hacer una evaluación. Aquí dice semanal, mensual. Más las que están trabajando a niveles de dirección, digamos, de qué hacer con grupos grandes y el puesto que Dios te ha puesto ahí, ¿verdad? Porque la verdad que uno debe darle gracias a Dios si Dios te ha puesto en un puesto de liderazgo con un propósito y Ujú. permitir que Dios lo cumpla en ti. Mm, Orar antes que todo y pedir, Señor, ayúdanos, guíanos en qué es lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Y dirígenos realmente en qué. Hay que detenernos a evaluarnos, ¿verdad? Si estoy demasiado ocupada con un montón de cosas urgentes que hacer, detenerme un momentito y decir, no, Señor, ahorita déjame que me descanse y que empiece a pensar, ¿es esto urgente? ¿Realmente vale la pena esto? ¿O qué? O mejor hago esto que yo creo que ahorita es lo importante que tengo que hacer. Entonces, hay que ponerse en esos planes. Viene entonces al final, dice, el esfuerzo continuo. ujú. ¿Qué subrayó allí, hermana Mari? Luz Mari. Ujú, ujú. Algo ahí, hermana, en el último párrafo. Hermana Luz Marí, no la oigo. Ujú. No la escuchamos. Algo aquí en el esfuerzo continuo. No, No, no tiene voz. no la oímos. Está Eh, reactivar. Está silenciada, sí. Ajá. Algo le pasa a su compu. ¿Me escucha? Ahorita sí. Ahorita sí. Ya no le toque. Le volvió a tocar. Ajá. No la oímos. Ah, bueno. ¿puedo compartir algo ahí, Sí, Alma, bien está rápido? bien, Maxi. Sí, Maxi. Ujú, Yo subrayé la parte que dice, nada sustituye el saber que en este día, a esta hora, en este lugar, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ujú. Solo entonces podemos contemplar con paz tantas tareas inconclusas al final de nuestra vida, ya sea corta o larga, que podría darnos una mayor alegría que estar seguros de lo que está. Bueno, ok. Con esto nada más quiero compartir algo. Yo este fin de semana estuve en San Antonio. Estuve ah, entregando un cargo que yo tenía por 4 años, Ujú, casi 5 años. Y que yo sentí gozo igual que cuando a mí me conectaron para ayudarles. ujú, ¿Por qué digo esto? Porque siempre no siempre, ¿verdad? No, estoy tratando de no usar la palabra siempre. ujú, A veces escuchamos, en vez de un buen testimonio, malos testimonios, ¿verdad? Y se dice y todo, pues yo no quiero que eso nada me distraiga a mí, porque mi experiencia fue mi experiencia.
yo le pedí a Dios sabiduría para llevar a cabo esta carga, a esta tarea que Él me dio, porque Él me dio esta tarea y yo la entrego igual de gozosa como la recibí, ¿verdad? Y de así hacemos testimonio que para Dios no es imposible, que Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Entonces dice que ya sea larga nuestra vida o sea de mucho hacer o no hacer, que tengamos esa paz, que Así es. siempre tengamos esa paz, ese contentamiento para hacer las cosas. Porque ¿qué sirve que hagas miles de cosas y todo si no tienes paz y no vas a reflejar la paz? Entonces mejor no hacerlo, ¿verdad? No hacerlo. Entonces a mí me llama mucho la atención esta última parte de que lo hagamos todo como para Dios y no para los hombres. Así es. Ujú. Bien, así es. Porque ahí también menciona Mateo 25:21, que dice, bien hecho, mi buen siervo, fiel. Ajá. Has ¿Verdad? acabado la Y, obra. Sí, aquí dice muy atinadamente, a medida que nos aferramos, ¿no? Dice, al final de nuestra vida, ya sea corta o larga, ¿qué podría darnos mayor alegría? Que estar seguro de que hemos completado el trabajo que Dios nos encomendó hacer. Entonces podemos esperar con ánimo, ver a nuestro Señor y oír que diga, bien hecho, buen siervo fiel, ¿verdad? Pues sobre mucho te pondré, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el curso de tu Señor. Pero el punto es aquí hacer evaluaciones personales. O sea, esto es algo muy personal. Cada quien sabe lo que hace, cómo se maneja durante el día. Pero si algo vamos a sacar de este estudio es que, así como el Señor Jesús, Él escogió entre lo importante sobre lo urgente. Y lo importante para Él era acercarse a su Padre Celestial antes de cualquier cosa. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Acercarnos a Dios antes de cualquier cosa. Cada mañana para tomar buenas decisiones, para pedirle al Señor que lo cuide a uno, que le cuide a la familia, ¿va? Que lo vaya dirigiendo. Y así, de ahí lo demás va a venir por añadidura. Él nos va a sobreabundar el tiempo a veces, ¿verdad? De las cosas y sentirnos contentos que hicimos lo que el Señor quiso que hiciéramos. Eso creo que es lo más importante, ¿verdad? Y Él nos va a librar, dice, la tiranía de lo urgente, nos librará para hacer lo importante, que es, hermanas, hacer la voluntad de Dios. Nosotros Amén. tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Decir muchas veces quizás, no puedo hacer eso, porque hay otra cosa que es importante que haga. Pero a veces nos cuesta eso, ¿verdad? Decir no puedo. No. Hay momentos en que uno tiene que decir no, para poder seguir adelante con lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Bueno, vuelvan a leer el artículo y sigamos aprendiendo el artículo. ¿Verdad que no estaba tan difícil a fin de cuentas? No le atino, no sé qué quiere decir todo esto. Pues, Alma, yo todavía no sé la definición. Bueno, vamos a encontrarla aquí ahorita. Aquí No, vamos. eso es lo que Ajá. Dice, me parece que la perfección de los medios y la confusión de las metas parecen describir nuestra época, lo dijo Albert Einstein. Lo bueno frecuentemente es el enemigo del mejor. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? sí. Defina la palabra urgente, como se trata en la tiranía del urgente. ¿Cuál sería la definición de la palabra urgente como lo trata este artículo? Que son cosas que tienen que esperar, hermana. Urgente, como Sí, lo pero trata, como lo trata el artículo. el Ajá. artículo, que son cosas que pueden esperar. Sí, sí, sí. Eso, o sea, eso es después de lo que hemos estudiado. Pero el artículo te dice qué es lo que se cree que es lo urgente. Y lo urgente son aquellas cosas que demandan que se hagan ya. Acción inmediata. Demandan un fin.
Eso es lo que dice el artículo, que está enseñando el artículo en general, ¿verdad? Lo urgente son aquellas cosas que necesitan que se hagan ya, que necesitan una acción inmediata. Ujú. Ahora, defina la palabra importante, Las cosas que se hagan como ya. se usa en la tiranía del urgente. Ujú. Ajá. Alma, Ujú. Sí, sí, puedo dígame, dar mi respuesta y ya me dicen si estoy bien. dígalo. Ujú. Sí. Yo le puse todas aquellas tareas que hago por mi propia decisión independiente de la dirección de Dios. Esa es una definición muy interesante. ¿Está bien? Sí, eso podría ser una definición de urgente, habiendo visto este artículo. Muy bien, gracias, hermana. Número 2, defina la palabra importante como se usa en la tiranía del urgente. Si la tiene ahí también usted, hermana Nancy. Yo le puse lo importante es todo aquello que Dios nos indica en oración para hacer. Ujú. Es lo que es necesario que se haga. Y al final, según pues el artículo dice que al final lo importante es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Al final de todo, ¿verdad? Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Así está bien. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que más le impresionaron de la tiranía del urgente? Ahí a cada una le pudo haber impresionado alguno de los pensamientos. Yo puse que tu mayor peligro es permitir que lo urgente haga a un lado lo importante. Ese es el mayor peligro. Ujú. Bueno, para mí eso fue lo que una de las cosas que me llamaron mucho la atención. ¿Cómo dijo usted, hermano? Tu mayor peligro es permitir que lo urgente haga a un lado lo importante. Yo le puse la batalla de apartar tiempo para Dios diariamente, hacer inventario semanal y la planificación. Sí, está bien, muy bien. Durante el análisis, dice, al discutir la tiranía del urgente, ¿cuáles son algunos de los mejores pensamientos que otros comparten en su grupo? Ahí, si ustedes quieren decir algunos otros de las cosas que les llamaron la atención y que lo subrayaron y lo pusieron en la pregunta número 3. Pues a mí lo que me llamó la atención mucho y es lo que ella había mencionado, yo lo escribí, volví a escribir aquí, dice, nos damos cuenta que nos hemos convertido en esclavos de la tiranía del urgente. Así es, sí. Ese es. También me gustó a mí el otro pensamiento que dice que el peor pecado es no orar. Oh, ya. Pecado. La grabación, por favor. Sí, yo mando el resto porque falta la oración y vamos a tratar de hacerla rápido. Yo se la mando, hermana Nancy, que le vaya muy bien. De ahí hay una, dice que las tareas de este curso no son largas, pero que va a dejar de 70 a 90 minutos de preparación para la mayoría de las sesiones. Comience temprano, dice, tal vez le parecerá útil planificar cuándo y dónde trabajará sus tareas y ahí te dice esto, si les puede servir. Una guía. Ajá, una guía. Bueno, aquí vamos entonces con la oración, primera parte, y vamos a tratar de hacerla rápida porque ya son las 7:30. Yo le dije a Gerardo que a las 7:30 terminaba, pero no va a ser posible. Vamos a tratar de hacerla rápida. Dice, la comunicación es esencial para una relación en crecimiento. Cuando usted ora, el Espíritu Santo lo ayuda a saber qué decir y cómo decirlo. Romanos 8, 26 y 27. La gente extraordinaria de la tierra en realidad es la gente que ora. No me refiero a los que hablan de la oración, ni a los que dicen que creen en la oración, ni a los que pueden explicar acerca de la oración, sino que me refiero a aquellos que apartan el tiempo y oran. Ellos no tienen tiempo, deben tomarse de algo más. Ese algo es importante, muy importante y apremiante, pero aún así menos importante y menos apremiantes que
pero aún así menos importante y menos apremiante que la oración. Cuando dice Ujú. importante. El Espíritu se une a nosotros en nuestra oración y derrama sus súplicas en las nuestras. Puede que dominemos la técnica de la oración y entendamos su filosofía. Puede que tengamos confianza ilimitada en la veracidad y la validez de las promesas en cuanto a la oración. Puede que supliquemos con afán, pero si ignoramos la parte que juega el Espíritu Santo, hemos fracasado en usar la llave maestra. El Ujú. Espíritu Santo dice que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para pensar, ¿qué son uno o dos ejemplos de una respuesta a la oración que ha experimentado u observado alguna vez? ¿Alguna respuesta? Yo puse, hermana, puedo ver que Dios es fiel y Él da la respuesta a su tiempo. Ok. Ujú. ¿Alguna otra más ahí? Yo he mirado milagros. Milagro. Ujú. Muy bien. Guía de Dios, hermana. ¿Cómo? La guía de Dios, Él nos guía cuando nosotros oramos y pedimos su dirección, Él nos guía, Él nos muestra el camino que debemos llevar. Ujú. Así es. Así es. Muy bien. Llegamos entonces aquí. La oración es su comunicación con Dios. Ujú. Como creyentes, usted disfruta de una relación con Cristo y se le ha dado un privilegio especial. ¿Cuál es ese privilegio y por qué? Según Hebreos 4:16. Vas a contestar la Silveria. Yo, dice, bueno, yo puse lo que dice el versículo, Él nos da el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gloria, De la- al trono de la gracia, al alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Ujú. ¿cuál es el privilegio? Acercarnos. Así es acercarnos a Dios, ese privilegio, lo tenemos. ¿Y por qué fue dado entonces? ¿Perdón? ¿Por qué fue dado ese privilegio? Al trono de la gloria de nuestro Por Dios, ¿no? gracia. ¿Ah? Para alcanzar la gracia. Para alcanzar la gracia. Ajá. Ujú. Para alcanzar Misericordia. para Ujú. alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y gracia es alcanzar el regalo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Al acercarnos a Él. Debido a que Dios es el refugio del creyente, ¿qué se le dice que haga en el Salmo 62:8? Caro. Esperar en Él todo el tiempo, derramar nuestro corazón. Eso es lo que yo puse. ¿Y qué podría evitar que una persona haga esto? ¿Qué Am, Yo puse no conocer a Dios. podría No ser? orar. Ay, No orar. pero hay otras cosas prácticas. Piensen en cosas prácticas. ¿Qué podría evitar que una persona haga esto? No, que no tener comunión con Dios. El no creer en Dios. No Ujú. creer en Dios, no tener comunión con Dios. Pero ahí en el no tener comunión con Dios hay algo antes que eso. Ah, el no esperar. ¿Será? No Ajá. hay dirección. No esperar dirección. Leamos el versículo. Dios es nuestro refugio, hermana. ¿Sí? No. Le- leamos, Salmo leamos 70. el versículo. Quiero que leamos el ¿Pecado, hermana? ¿El pecado? Sí, puede ser que también el pecado. Sí, está bien. Leamos el versículo. El del Salmo 62:8. No hace sentido, leámoslo. A ver, permítame. Ya lo veo. Ajá. Ok. Salmo 62:8. Ok. Dice, esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sí. Él dice que debemos esperar en Él, ¿verdad? Porque Él es Ujú, nuestro refugio. Ahí está. ujú. Entonces, eso es. Tengo que esperar en Él. Él es mi refugio. Yo voy a Él.
Pero ¿qué podría evitar que una persona haga esto? El esperar que Él es mi refugio. Esto no sé. Pues lo contrario, el no esperar a que se haga la voluntad de Dios. Así es, o sea, en un sentido es el no esperar. Es el no esperar, ¿verdad? Es el no ir a Él. Simple y Ajá. sencillamente, ¿verdad? No esperar, no voy a Él, no le hablo, no le digo lo que estoy pasando. Mm. Ujú. Tomar nuestras propias decisiones, yo podría decir, el no esperar a que sea la guía de Dios, sino al contrario, que uno hace nuestra voluntad primero y después, Ajá. cuando ya todo está mal, ahora sí buscamos la voluntad de Dios, pero ya demasiado tarde, porque ya tomamos decisiones que han sido, que afectan nuestra vida. Así es. Ajá. No esperamos, sino que nos dejamos ir y yo digo, esto voy a hacer y ni siquiera voy a Él a buscar su refugio, a buscar su respuesta. No, yo tomo mi propia decisión y eso es lo peor que podemos hacer la mayoría de veces. Como dice también en la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y eso es algo que debemos de aplicar a nuestras vidas, porque en realidad sí es bien importante, hermana. Yo he visto en mi vida cuando uno se aferra a algo, pero esa no es la voluntad de Dios. Pero cuando uno se doblega y empieza uno a buscar la voluntad de Dios, a lo que uno se aferraba ya no es tan importante, porque el Señor obra en nuestro corazón y nos hace ver que eso no es lo importante. Lo importante es tener paz con Él, estar bien con Él y buscar ante todo la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Así es, amén. Ujú. Las distintas clases de oración nos ayudan a comunicar la diversidad de pensamientos que queremos orar. Llenemos el cuadro, dice aquí, que viene, y vamos a utilizar cada cita para ver qué tipo de oración es. Salmo Ujú. 38, 18, Maxi. Pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Entonces aquí tenemos el cuadro está tipo, cita bíblica y vete un ejemplo, dice. Entonces, según eso, ¿qué tipo de parte de la oración es ese versículo que acabamos de leer? Nancy, ¿Es una confesión? ujú, es confesión, ajá. Entonces, La número en el número 3 vas a poner la cita bíblica que acabamos de leer y luego puedes poner un ejemplo ahí. Un ejemplo, invente un ejemplo, dice. Confesar los pecados. Confieso mis pecados. Ahí Ok, está. ¿cuál fue la número 1? No, es que yo dije cómo va. Ahora, Hebreos 13:15, en la página 42. Por Confieso mi pecado. tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Qué será esto? Yo lo puse en el 1, alabanza. Alabanza. Sí, en el 1, es alabanza. Ahí está. Muy bien. Oh, ok. Sigamos. Aquí es Lucas 11:3 dice, danos cada día el alimento que necesitamos. ¿Qué es eso? Agradecimiento. Aló, qué pena con ustedes, se me descargó el celular, ahorita me pude volver a conectar. Tranquila, tranquila, aquí estamos todavía. Ajá, ¿Dónde van? estamos en la página 42. Ok. Es Dan- agradecimiento, ¿no? Lucas 11:13 dice, danos cada día el alimento que necesitamos. ¿Qué es eso? Petición. Una petición, es petición. Petición, ok. Ujú. Danos, Lo tengo en petición. Lucas, Pedir de- confianza, ok. Es petición. Ujú, sí. La siguiente, Efesios 5:20. Y den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. agradecimiento, ¿no? Es Oh, agradecimiento.
Ahí pongan entonces agradecimiento en el número 2. Okay. Eso es, Y Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Eso es Intersección. Es la última. intersección. Entonces, como se dieron cuenta, cada uno de estos versículos tenía algo en cuanto al tipo de, en la oración, ¿verdad? Que hace una alabanza, agradecimiento, confesión, intercesión y petición. Entonces ahí se ponían las citas y ustedes podrían haber puesto ahí un ejemplo relacionado con el tipo de oración que era. La práctica de la oración. ¿Qué requisitos para la oración encuentra en los versículos a continuación? Ok, ¿qué requisito encuentras en el Salmo 66:18, Luz Marí? ¿Tiene volumen? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Dice, confesar el pecado. O sea, confesar. confesar. Es la confesión. 66:18, ¿todas coincidimos? ¿Qué es confesión? Ah, ¿qué es el qué fue el? déjeme leerlo porque no lo leí. 66:18. Y es mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me el Señor me acepta. había Sí. escuchado. Es un versículo de confesión. Perfecto. Mateo 21:22. Maxi. En todo lo que te digo, Esa y me de decís. petición. Ujú. Mateo Yo 21. puse tener fe. Si Ya, si es petición, es petición. Leerlo. dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Petición. Ujú. Es petición. Que va unido a la fe, ¿verdad? Porque pedimos porque tenemos fe. Juan 15:7. Dice Caro, sí, Juan, 15:7. a que permitan. O quien lo tenga la respuesta. Permanecer en mí Permanecer. Es la permanencia en él. permanece. ¿Cómo dice el En versículo? y todo lo que creyéis. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os hará hecho. Ujú. Sí, Ajá. cuando permanecemos en él, podemos pedir y él responde según su voluntad. Está bien. So, Ajá. Y el Ujú. 16:24, que es el versículo que hemos aprendido, que dice que hasta Ahora nada habéis pedido en mi pedir nombre. Ajá. Pedid, recibís para que vosotros gocemos en su cumplido. Ujú. Ajá, entonces, ahí es, hermana Mari. ¿Sí? Sí. Sí, yo había puesto pedir. Ajá. La otra Mari, es que hay otra Mari, hay Luz Mari y Mari, hermana Mari. Pedir ahora no habéis pedido Ujú. en mi nombre. en el nombre de Jesús. Debemos Pidiréis pedir para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos de pedir en el nombre de Jesús. Primera de Juan 5:14-15. Silveria. Dice, pedir conforme a su voluntad y él nos... Ujú. Déjame lo busco porque nada más escribí lo que yo pensé que podría ser en el Ujú. no lo tengo, déjeme checo, primera de Juan, 5, Ujú. 14 y 15, ¿verdad? Sí. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Peticiones, ¿verdad? es pedir conforme a su voluntad. Yo había puesto creerle, porque pues ya no lo había dicho, simplemente es creerle de que pidiéndole él nos va a conceder. Sí, podría ser, pero lo que quiero que empecemos a aprender es hacer un análisis
de observación en los versículos que leemos. Ujú. Los versículos no dan siempre la respuesta. Ujú. Entonces, viendo el versículo, ahí está hablando de otras varias cosas, aunque tiene que ver con lo que usted está diciendo, hermana Luzmeri. ¿Podés leerlo de regreso, Silpe? Sí, es Primera de Juan 5, 14, 15, dice así. Ajá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Ujú. sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ajá. Ujú. Entonces, ahí es pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Estamos ahí. Sí. Pedir conforme a su voluntad. Santiago 4, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Óyelo Ujú. bien, bendiga Dios. A veces pedimos solo para nuestra Los deleites, para ¿Sabes los qué deleites. Ujú. que quiero esto, Señor, ¿verdad? Y a veces es para la pura carne. Sí. No es que esté malo, hermana, no es que esté malo, pero a veces, ay, a veces ya tenemos suficiente. Ya tenemos suficiente, ¿verdad? No me hace falta nada. Y entonces a veces es solo por querer tener aquello. Ujú. Y yo me arrepiento de ciertas cosas que digo, ay, ¿para qué me conseguí esto? Ni lo necesito, ¿verdad? Ahí está en la caja. ¿Qué? Sí. Y viendo alrededor hay tantas necesidades ustedes. Y uno dice, ay, Dios mío, hay tantas necesidades y yo me gasté este dinero en lo que... Y sí, la verdad. Así Verdad. que Ujú. tengamos cuidado en lo que pedimos. Podemos darnos los gustos. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Yo digo que sí nos merecemos tener una vacación, descanso, comer rico, pero todo basado en prioridades, ¿verdad? Ya Ujú. esto, ya hice esto, ya hice esto. Acuérdese lo que nos dice la tiranía. Claro, ahí está, ahí está, ¿verdad? Entonces, hay que, Lo urgente y lo que es necesario hacer. lo que lo que es necesario hacer. Entonces, en eso hay que pensar. Entonces, en cuanto a la práctica de la oración, tenemos que estar limpios delante de Dios. Tenemos Amén. que pedir con fe, ¿verdad? El 21-22. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús, pedir conforme a la voluntad de Dios y ahí aprendamos a pedir, no para nuestros deleites, ¿verdad? No para nuestra carne. Muy bien, ahí estamos. Ujú. Seguimos entonces aquí ya para finalizar, mis hermanas, página 43 y dice, ¿cómo usar mi progreso de la lectura? Estaba diciéndole a mi hermanita Nancy que se me adelantó. Pero aquí vamos entonces. ¿Cómo usar mi progreso en la lectura? Tenemos 2 semanas de estar leyendo y estar subrayando nada más, ¿verdad? Entonces, al final dice que encontrará una copia de mi progreso en la lectura en las páginas 153 y 156. Vámonos a la parte de atrás. 155 y 156. Entonces aquí está mi progreso de la lectura. Y lo que está aquí es un calendario de los libros con todos los capítulos que tiene. Entonces lo que quiere hacer esto es que usted vaya subrayando lo que ya leyó. Y esto la va a animar, esto la va a animar a decir, ya leí todo esto, ¿va? Eso es lo que se requiere. Entonces, digamos, nosotros hemos estado aquí en el Nuevo Testamento y hemos estado en Juan y ahorita estamos también en Primera, Segunda y Tercera de Juan. Entonces, es ir subrayando ahí lo que ya he ido leyendo y eso nos va a animar. Y aquí vamos en Nuevo Testamento y ahí dice cómo se debe ir haciendo el progreso de la lectura. Es solamente para un pasito más en lo que estamos haciendo en este discipulado.
Muy bien. Ahora las tareas para la cuarta sesión. Memorización de las escrituras. Memoriza el versículo sobre la garantía de la victoria. Este es el versículo más difícil de este curso. Se lo digo. Tiene truco ese versículo, así que hay que ponerle bastante atención. Es la tercera o la cuarta, hermana. Es para la sesión 4, página 44. Ok. La memorización de ¿Garantía de 1 la qué? Corintios 10. Trabaje para repasar regularmente con voz alta los primeros otros 2 versículos. Vamos a ver si hacemos algo el próximo para ya quitarles la carga de los otros y que ya los tengan bien. Lectura bíblica. Continúe leyendo y marcando su Biblia. Tercera semana de esto. Y comience a usar el progreso de su lectura, subrayando lo que ya va leyendo. Estudio bíblico. Complete el estudio bíblico, la oración segunda parte, que está en la sección 4. Y lea y marque la ilustración de la rueda. Vamos a ir aquí a hacer en la sesión 4, la segunda parte del estudio de la oración. Y dice ahí que lea y marque la ilustración de la rueda. Vamos a leer y a marcar la ilustración de la rueda que está en esas páginas siguientes después del estudio bíblico. Y esa es la tarea de la próxima semana. ¿En la página 49? De la página 49 a la página 53. Ay, no hay mucha tarea, era más lo que teníamos esta semana. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? El versículo es Primera de Corintios, hermana. Primera Corintios 10, 13. 13. 10:13. 10:13. Primera Corintios 10:13. A empezar a aprendérselo, mis hermanas. No olvidemos leer. La sesión 4, ¿qué va a pasar con ella? ¿Con qué? En la sesión 4, en la página 45, ¿eso no se va a hacer, la oración segunda parte? Como no, aquí está la tarea, dice que tú tienes Sí, que sí. estudio bíblico, complete el estudio bíblico, la oración, segunda parte. Hay que completarlo Ok, y traerlo listo para entonces, la también. Ese es el estudio es bíblico. el 45 hasta el 40 y... Hasta la 52, No. hasta 53. 53. Ajá, todo Wow. eso. No es mucho. Sí. No es mucho. Muy bien, mis hermanas. Terminemos orando. Entonces, le voy a pedir que ore a Maxi. Por favor, si puedes orar para terminar. Ok. Ok, oremos. Amoroso Dios, en esta tarde estamos agradecidos, Padre Celestial, por habernos acompañado, Señor, en este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre Celestial, por poner el querer como el hacer en nuestros corazones. Solamente te pido que tú nos ayudes, Señor, especialmente con la memorización de los versículos, Padre Celestial. Y gracias por toda esta gran enseñanza, Señor, que de verdad está plasmada en un papel, Señor, pero al leerla y al meditar en ella nos damos cuenta, Señor, qué tan imperfectos somos, Señor, y cuánta ayuda necesitamos de ti, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que podamos hacer sabios con nuestro tiempo, Señor, especialmente, Señor, al estudiar tu palabra, Señor, que tú nos pongas un ardor, Señor, que queme nuestros corazones, Señor, poder, Señor, a tener la intención, Señor, de vivir tu santa palabra, Señor, porque es palabra de vida, Señor, y es la dirección que necesitamos diariamente, Señor. Sabemos que el trabajo es importante, la familia es importante, Señor, pero esto es más importante, Padre Celestial, porque aquí es donde agarramos nosotros la guía, Señor, que necesitamos diariamente, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la disponibilidad de alma, Señor, al enseñarnos, Señor, y gracias por cada una de las hermanas que está aquí, Señor. Tú sabes cuál es su lucha, Señor. Tú sé con ella, Señor, y ayúdala, Señor, en su corazón, en sus decisiones que ella necesita tener para tomar, para ser mejor, incluyéndome a mí primeramente, Señor. Quédate con nosotros, haznos descansar, Señor, y que el día de mañana, Señor, nuestro primer pensamiento sea abrir tu palabra y recibir dirección, Señor, para que nuestro día sea fructífero, Señor, y que tengamos gozo, Señor, constante. Todo esto lo pedimos orando, pidiendo perdón por nuestros muchos pecados. ¿No? Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Amén. ¿Qué pasó? Alma, No sé. Amén.